omnipotente y Padre providente, el autor de lo creado. Por ti cesó la noche, pasaron las tinieblas, surgimos a la aurora, que todo lo colora, y a la luz de lo creado. Por ti brilla la luna, en lo alto de la esfera, cintilan las
Luz y sal, hermanos, buenos días. Hoy vamos a ver una lección nuevamente, como cada domingo, y nos habla de el respeto a la propiedad. Y bien, hablamos precisamente que la primera manifestación del derecho de propiedad la vamos a encontrar en la creación. Lo hemos visto desde el primer capítulo que vimos del Génesis en las primeras lecciones. Y aquí el Creador cede su derecho absoluto de dominio al hombre como pertenencia suya y derecho a disfrutarlo, en favor precisamente de una sola pareja, que es Adán y Eva, a fin de que todo ser humano tuviera lo necesario para subsistir. Si recordamos en las primeras lecciones, Dios crea al hombre, es su máxima creación, y le da el derecho y el poder de administrar todo lo que Dios dio en esta tierra, todos los bienes, dejándole todo precisamente para que él pueda vivir tranquilo, con dignidad, y de esta manera nosotros podamos llegar a Dios. Y este mandamiento, esta lección nos habla del séptimo mandamiento, del decálogo, que es el no robarás. Y el no robarás no se queda nada más en esa parte de que no robes lo que no te pertenece. Este mandamiento, vamos a ver, es muy amplio y prohíbe el acto de apropiarte precisamente de la propiedad ajena. Y al mismo tiempo, este mandamiento encausa al principio de la propiedad privada. Y además, este mandamiento exige las virtudes de la justicia, la caridad y la templanza, como vamos a ver en las diapositivas siguientes. Y precisamente nos habla de qué es la propiedad privada. Y la propiedad privada nos dice que es el derecho que tiene toda persona física a usar de un bien como cosa suya, y precisamente en exclusiva disponibilidad. ¿Y de qué manera? Nos dice, primero, la propiedad privada pues nos va a hacer más llevadera la difícil labor de la vida diaria. 2. Nos hace responsables al trabajo y llevar así una adecuada economía doméstica. ¿Sí? Algunos rentamos casa, algunos pagamos casa, pues la propiedad privada nos lleva a eso, a que, como decíamos, a ser responsables en esta difícil labor de la vida para tener algo. La propiedad privada podemos decir que es garantía del orden social y la paz. Sin la propiedad privada no hay hogares en paz, y sin hogares pues podemos decir que no hay una nación. Este mandamiento tiene limitaciones, dice limitaciones del derecho de propiedad. ¿Y a qué se refiere? Dice que el derecho de propiedad no es de orden individual, sino colectivo. La sociedad, a través de la autoridad, fija normas que regulan este derecho. Si hablamos precisamente con respecto a lo individual, podemos hablar de la casa, ¿no? Y si hablamos de lo colectivo, hablamos de lo externo, que viene siendo la calle. Y ambos forman la sociedad. Entonces, el derecho de propiedad podemos decir que en sentido cristiano, pues no es la facultad de disponer de las riquezas según el libre antojo o el capricho de cada quien, atendiendo precisamente únicamente al placer o a la utilidad. Y no es así, porque si nosotros recordamos en la lección 35, que hablamos del principio de autoridad, ¿sí? Entonces ahí hablamos de que todo tiene un orden y todo tiene un principio, y ese principio de autoridad viene de Dios. Y bueno, también nos marca, ¿sí?, que todo derecho de propiedad debe de contar con un título que lo acredite, ya sea público o tradicional, que puede ser por herencia o por donación, pero todo tiene que tener algo escrito. Muchos tenemos alguna escritura, ¿sí?,
puede ser también alguna factura que corrobore que nosotros somos propietarios de algo, ¿sí? Entonces debe de haber algo oficial que lo acredite. Y aquí, ¿qué nos dice? Al prójimo necesitado se le debe ceder el bien por principio de caridad. Cuando se trata de remediar una necesidad pública, el propietario tiene derecho a ser indemnizado por el daño que sufra, y a esto se le conoce como expropiación positiva, ¿sí? Entonces dice como principio de caridad. Recordemos que también la caridad pues es una virtud teologal, y hemos dicho que es la mayor virtud, es la madre de todas las virtudes. Entonces dice por principio de caridad para una necesidad pública. Aquí se refiere precisamente a que cuando el Estado pues tiene necesidad de construir a lo mejor alguna escuela, un hospital, entonces el Estado puede solicitar el terreno a la persona propietaria. Pero para que sea una expropiación positiva, el Estado tiene que pagar lo justo, ¿sí?, a la persona que le está comprando el terreno. Entonces es retribuirle con una compensación justa pues lo que vale su terreno, ¿no? Entonces a esto se le puede llamar de esta manera. Y vamos a ver lo que es la hipoteca social del Papa Juan Pablo II. Pero primero quiero que definamos qué es hipotecar. Y dice que es comprometer un bien como garantía del pago de un crédito. Una hipoteca es un acuerdo entre usted y el prestamista, que le da al prestamista el derecho de tomar su propiedad si usted no paga el dinero que le ha prestado más los intereses, ¿no? Entonces aquí es interés sobre interés. Si recordamos hace mucho tiempo, quizá los abuelos nos hablaban de que había prestamistas. Pues esa gente se hizo rica de estar prestando y prestando, interés tras interés, ¿no? Decían que los réditos, decían los abuelos, son muy altos. Entonces eso es una hipoteca, ¿sí? Pero vamos a hablar de lo que es la hipoteca social, ¿sí?, del Papa San Juan Pablo II. ¿Y qué nos dice él? Él nos dice, entonces, ¿sí?, fíjense bien en esto, ¿cuál debe ser la actitud del que posee? Tiene que tener, dice, el corazón libre, totalmente abierto a Dios. Tiene que sentirse administrador de sus bienes y saber que sobre ellos pesa la hipoteca social. Aquí fíjense bien, esto me gusta porque dice, ¿qué actitud? Tiene que tener el corazón libre, abierto a Dios, ¿sí? Entonces, ¿en verdad tenemos ese corazón libre y abierto a Dios? Porque realmente si estamos hablando ahorita en esta lección, estamos hablando de no robarás. En algunas otras lecciones hemos hablado del pecado. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado, faltamos a este mandamiento y no podemos tener un corazón libre, ¿sí? Entonces, ese corazón, cuando nosotros caemos en pecado, desgarramos el corazón de Jesús y ofendemos el amor de Dios. Entonces, debemos de cambiar esto y de cambiar esa actitud. Entonces hay que abrir nuestro corazón, abrirlo a Dios, y no desgarremos ese corazón de Jesús. Y pues vamos a ver lo que es la hipoteca social. Dice que es adquirir una cosa bajo la garantía de retribuir. El Papa nos da a entender que por el hecho mismo de ser propietarios de algo, ya estamos obligados para con la sociedad a retribuir a la misma sociedad.
de alguna forma de compensación, sea en dinero, en servicios o en coparticipación del disfrute de la cosa misma. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice retribuir a la sociedad. Dice que Dios hizo todo para nosotros precisamente y por ello estamos obligados a dar a los que necesiten, ¿no? Y no necesitamos, como dice aquí, hablar de dinero. No es nada más dinero lo que se tiene que retribuir. Lo podemos hacer precisamente en servicio. ¿Y cuántas veces se nos ha pedido que se haga algún servicio y nosotros no cooperamos en ese aspecto? Entonces, a veces dicen, pues hay que lavar, hay que venir a barrer y no lo queremos hacer, ¿sí? Entonces debemos de también participar en un servicio. Y lo que es la hipoteca social, ¿sí? Nos dice que es la deuda que tienen con la sociedad quienes precisamente han sido beneficiados con los diferentes dones y carismas que Dios nos dio. Es así precisamente la acción social a favor de los necesitados. ¿Y qué nos dice aquí? Sobre toda propiedad privada hay una hipoteca de los bienes que han de llegar a todos. Y bueno, esto me gusta, ¿verdad? Estas palabras de San Juan Pablo II que dice, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Y eso es lo que debemos de hacer. Y es lo que decíamos, esas puertas son las puertas de nuestro corazón. Y bueno, dice aquí que este mandamiento tiene precisamente como principio elemental la virtud de la justicia. Y dice que es dar, justicia es dar a cada quien lo que es suyo. Y vemos primero el derecho a la vida, el derecho a la fama, el derecho a la dignidad y el derecho a la propiedad. Que en este caso los tres primeros ya los vimos en otras lecciones y ahorita nos estamos dedicando a ver el derecho de propiedad. Y dice precisamente que a todo derecho corresponde una obligación. Y sí, entonces yo recuerdo que cuando mi hija estaba pequeña, ella decía que ella tenía derechos. Pero pues yo también le contestaba que tenía obligaciones. Y así es, ¿no? Todo derecho tiene que tener una obligación. Y bueno, dice la lección que hay tres formas de transgresión de este mandamiento, que es el 1, el robo. Dice tomar las cosas de otro sin su consentimiento. 2, la injusta detención, que consiste en retener la cosa contra la voluntad de su dueño y sin razón que lo justifique. 3, el daño injusto, que es perjudicar al prójimo en su propiedad voluntaria e involuntariamente sin llevar a cabo la reparación correspondiente. Y vamos a desglosar todo esto en la lección, ¿sí? De las formas de robo encontramos primero el hurto. Y dice que el hurto es el despojo hecho a escondidas del dueño. Y precisamente es el robo cometido ocultamente, ¿sí? Y por ello se dice que se produce sin interferir violencia hacia la persona que se le está robando, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos roban el celular, nos roban algo, no sé, la cartera, en algún transporte, ¿no? O en algún lado, y entonces llegamos a casa y es cuando nos damos cuenta que nos robaron. Entonces ahí pues no hubo agresión, no hubo violencia. La rapiña, que dice que es el despojo hecho ante el propietario y con violencia. Entonces esto también es común, ¿no? Entonces dice que este acto de robo precisamente es cometido con violencia.
ante precisamente el dueño. Dice, aquí precisamente además del pecado del robo, pues se lesiona la caridad del prójimo. Y esto es muy común. Yo me acuerdo que hace muchos años mis papás viven ahí a la altura de Indios Verdes. Entonces, de un lado daba la carretera y esa carretera tenía una inclinación. Y entonces esa inclinación se prestaba a que los camiones que llevaban carga se voltearan. Y toda la gente que vivía cerca de esa área, pues cuando un camión se volteaba, pues robaban toda la carga y veían uno sus casas, yo estaba muy chica, y llenas de cajas, ¿no? De todo lo que se robaban. Y bueno, eso dejó de pasar porque repararon esa carretera, pero eso era común, casi del diario se volteaba un camión. Y bueno, también otra forma de robo es la aceptación forzada, que dice que es el robo hecho mediante amenaza, velada o no, de causarle males mayores. Y este tipo de robo, como dice ahí, aceptación forzada, es porque se está obligando a la persona a aceptar el robo. Como vemos aquí, o sea, si nos ponen una pistola, ¿quién no va a aceptar el robo, no? Entonces, esto llega a pasar y es común que uno tenga que aceptar todo ello pues precisamente porque no nos dañen a nosotros físicamente. Y otro es el fraude. Dice que el fraude es un robo hecho por engaño, aprovechando el descuido o la ignorancia, cláusulas ventajosas, contratos confusos, ¿sí? Precisamente es obtener ilícitamente un bien ajeno, a través precisamente de engaños, de maquinaciones. Dice que se puede cometer este robo de muchas maneras, ¿no? A veces haciendo un mal trabajo, que a veces nos pasa, ¿no? Mandamos a hacer un trabajo y nos dicen que va a quedar de una manera y queda totalmente de otra, ¿no? A veces vendiendo mercancía de mala calidad, ese es otro ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces nos han, como dicen, nos dan gato por liebre, ¿no? A mí ya me pasó y en algún momento en el distrito, en un lugar donde venden pues mucha mercancía, ¿no? Compramos unos Walkman y bueno, pues según yo de una marca, a través del tiempo esa marca se cae, se le ve cierta pintura, le raspamos y era una marca que ni conocíamos, ¿no? Entonces esa es una forma también de fraude, ¿no? Entonces aprovecharon la ignorancia que nosotros teníamos en ese momento de esos equipos y pues nos dieron algo que no era, ¿sí? También se cae en fraude pues con contratos engañosos, a veces no cumpliendo las especificaciones de alguna obra de construcción, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sabido que el gobierno cobra millones de pesos, quizá en la construcción de algún puente o en algo, y realmente no se gastaron eso, ¿no? Porque le metieron el peor material, ¿no? Entonces así también se comete fraude, también falsificando documentos. Y bueno, otra manera de robar es la usura, que dice que es exigir por un préstamo un interés excesivo, aprovechándose precisamente de la necesidad, del entusiasmo o la ignorancia de la persona. Y bueno, vamos a hablar lo que es la injusta detención, también conocida como estafa. Y precisamente, ¿sí? Dice que ocurre cuando una persona se niega a pagar una deuda vencida o hace alargar el plazo estipulado, ¿sí? Entonces, ejemplo de esto, pues cuando el patrón retrasa el pago del salario de los obreros sin alguna causa que lo justifique, ¿sí? Ese es uno. La injusta detención también sucede por no devolver el depósito confiado bajo custodia. ¿Cuántas veces se renta una casa, se deja un depósito,
la casa no se maltrata y el dueño retiene ese depósito nada más por gusto, ¿verdad? Y ya no lo devuelve aunque la casa no requiera de alguna reparación. Dice que también se cae en esta injusta detención por retener total o parcialmente la herencia o legado. A veces, cuando se albacea o se es el administrador de repartir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona a veces también les retiene lo que les pertenece a otras. Entonces ahí también caemos en esto. Y también se dice que por sustraer mediante engaño en las cuentas con gastos ficticios, falsos rendimientos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se habla de falsificación de dinero, de quiebras ficticias, ¿no? ¿Cuánta gente hace por robar o desconozco los motivos? Hacen creer que la empresa cayó en quiebra. Esa es otra forma de caer en esta falta. Y bueno, por guardar las cosas, una cosa encontrada sin averiguar quién es el dueño. Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos algo y ni siquiera investigamos de quién es, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos encontramos un celular y hasta lo apagan, ¿no? A mí me ha pasado que ya perdí alguna vez algún celular y marco y apagado, ¿no? Entonces, eso es una forma de caer en esto. O muchas veces vemos que a alguien se le cayó un billete, una moneda, y en vez de decirle que se le cayó, hasta lo tapamos, ¿no? Con el pie, para que pues esa persona no se dé cuenta que perdió algo, y nosotros caemos también en esta falta, ¿no? Entonces, todas esas formas son la forma de caer en incumplir en este mandamiento. Y hablamos también del daño injusto. Dice que hay daño injusto siempre que por malicia o por culpable negligencia se provoca un daño al prójimo en su persona o en sus bienes, ¿no? Y lo podemos ver aquí. Dice por destrucción, deterioro o devaluación del bien ajeno. ¿Cuántas veces destruimos el bienestar de una familia? Aquí, por ejemplo, en Héroes hay muchas privadas y a veces pues pasa que los niños rompen un vidrio, o a lo mejor el vecino ya se enojó con el otro y le rayó el carro. Entonces eso es causar daño, ¿sí? Estamos destruyendo y devaluando el bien ajeno y no hacemos la reparación de ese daño, ¿no? También por actos difamatorios que perjudiquen económicamente a alguien, ocasionándole pérdida del empleo o la negación de un crédito, ¿no? También llega a pasar en esta cuestión. Muchas veces en esta situación en que caemos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que alguna vez mi hermano, cuando solicitó trabajo, pues la empresa fue a la casa a revisar en qué condiciones vivía uno. No sé si para tener qué tipo de referencias, ¿no? Si a lo mejor esa persona podía incurrir en algo en la empresa, ¿no? Pero la investigación pues no se quedó allí. La investigación fue también hacia los vecinos y a los vecinos preguntan referencias también. Entonces a lo mejor si le caemos mal a ese vecino y dé malas referencias sin ser ciertas, pues también eso puede perjudicar en que le den un empleo o un crédito. Aquí, por ejemplo, en esta ocasión que mi hermano le pasó esta situación, hubo buenas referencias de los vecinos, pero hay quienes no lo hacen. Entonces aquí también se cae en la falta de este mandamiento, ¿no? Generamos daño injustamente difamando a la persona. También dice que por descuido del cometido profesional, cuando hacemos mal nuestro trabajo, ocasionando un daño económico a alguien, ¿no? ¿Qué pasa aquí? En esta cuestión, pues podemos hablar, por ejemplo, de un licenciado que por descuido pierda un caso, ¿no? Ya podemos generar daño económico a alguna persona, ¿no? Ahora sí que
sin... y un daño económico, ¿no? Porque a lo mejor gastó y la persona, el que lo defendió, pues no le puso el interés y pudo haber ganado, ¿no? Ejemplo también, yo les podría decir, hablando de un médico, ¿no? Por ejemplo, si una persona acude a consulta, el médico lo revisa, le dice el paciente, ya tengo mucho tiempo con este problema dermatológico, me han dado muchos tratamientos, pero yo pienso que tiene que acudir con un dermatólogo, porque ya no le compete a uno como médico general. Entonces pues ya es ver un especialista, pero en ese momento yo lo retengo, le doy nuevamente tratamiento, el paciente va a gastar, pero no se compone, vuelve a ir, le vuelve a dar un segundo tratamiento, yo sé que sí tiene que ir al dermatólogo, pero no lo envío, vuelve a gastar el paciente. Entonces aquí yo le estoy generando un daño económico al paciente. ¿Por qué? Porque no lo estoy derivando a la especialidad que tiene que ir. Entonces ahí también caemos en un descuido, ¿no? Por no aceptar que realmente debe de acudir a otro lado. Entonces hay muchas maneras que se puede caer, ¿no? Pero esto es básicamente un ejemplo. Y también dice que se daña este mandamiento se mide pues por la gravedad de la materia, y la gravedad de la materia va en base al valor de lo robado. Y no es lo mismo robar un chicle que robar un coche, ¿no? Dice que también va en el daño ocasionado conforme la situación económica del afectado. No es lo mismo robar a alguien que tenga el poder adquisitivo, algún rico, que robarle a un pobre. Y dice que muchos robos pequeños pueden convertirse en un gran robo hormiga. ¿Cuántas veces pasa esto? Que a lo mejor en alguna empresa la persona que está trabajando ahí robe y robe y robe, y a lo mejor hay muchas personas que roban. Imagínense, ¿sí? Si de una empresa a cuántos empleados hay y cuántos de esos roban algo diario, imagínense cuál es la pérdida que puede tener esa empresa. Y la lección también nos habla de algunas causas excusantes del robo. Y nos dice que la extrema necesidad de quien roba frente a ninguna necesidad del robado. Entonces aquí se refiere precisamente que hay quienes pueden robar, y si esa persona realmente no tiene ninguna tiene ¿cómo les podré decir? Quien roba a alguien que ya tiene ese poder, pues no se considera que sea una falta, ¿sí? Entonces, aquí, en México, existe la pobreza extrema. Entonces, si esas personas, ¿sí?, llegan a robar, está justificado, ¿sí? Entonces, nos dice que en este caso, precisamente, quien roba, pues queda obligado a resarcir lo robado cuando mejore su situación económica. Por eso está justificado. Entonces nos dice el Concilio Vaticano II en el Gaudium et Spes, en el numeral 69, que es la alegría y la esperanza, nos dice que quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí, con tal de no poner al dueño en el mismo grado de necesidad. O sea que aquí sí es lícito robar en estos casos. Y también en la compensación oculta, que dice que consiste en pagarse lo que se nos debe sin consentimiento del deudor. Es tomar por justicia lo que uno mismo cree que se nos debe. Entonces solo estas dos causas es, pues ahora sí que lícito robar, ¿no? Y bueno, dice que los cooperadores de la falta. Entonces, aquí habla precisamente que solo hay 3 casos, ¿sí?, en que uno también puede verse implicado. ¿Y cuáles son? ¿Sí?
Entonces, estas tres faltas hacen que también nosotros caigamos en haber faltado al séptimo mandamiento. Y entonces nos dice que el que participa del fruto de lo robado. ¿Cuántas veces roban algo y nos regalan algo de eso? Entonces, eso también es participar, ¿sí? Entonces, dice que el que sabiéndolo calla. A veces vemos que roban y no decimos nada, no lo reportamos a la justicia. Y bueno, el que ve y no hace nada. Estas tres, si nosotros caemos en alguna, estamos incumpliendo el séptimo mandamiento, ¿sí? Entonces quedamos como, de esta manera, como copartícipes, ¿no? ¿Sí? Estamos asociados en esa responsabilidad. Y nos dice la lección que en base a los grupos que gobiernan, ¿sí?, dice precisamente que en general todo el equipo de administración pública, ¿sí?, todo poder judicial, legislativo, ejecutivo, ¿sí?, aparte de la responsabilidad como personas físicas, están obligados como personas morales por este mandamiento a respetar y cuidar la propiedad pública y privada a ellos encomendada de cada ciudadano, que a veces no sucede así, pero esa es la obligación que tienen ellos también con nosotros. Y bueno, esto nada más se los puse, ¿sí? Entonces, cuando tengamos, dice que hay que pedir ayuda, ¿sí? A veces nos roban y nos roban esas ganas de trabajar, pero esas ganas de trabajar no deben de decaer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar al servicio de Dios y estamos trabajando al servicio de Dios. Entonces, esas ganas nadie nos las va a robar, ¿sí? Dios provee. Ahorita que estamos en este tiempo de cuarentena, pues Él nos ha dado de comer. Yo creo que nadie de nosotros nos hemos quedado sin comer, independientemente de que estemos o no trabajando. Dios siempre provee, y más en este tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no le vamos a dar un tiempo a Dios, a su servicio? Y a veces no lo queremos dar, ¿verdad? Entonces, no nos quita mucho tiempo el hacer un servicio. Ahorita no se puede, pero a veces se pide. ¿Quién va a hacer servicio? ¿Quién quiere venir a hacer servicio? Y no le queremos dar una hora a Dios, cuando pasamos horas perdiéndolas en el internet, en las redes sociales, ¿no? Entonces, hagamos ese servicio a Dios con amor. Y la lección nos habla también que ni capitalismo ni comunismo. Y precisamente, ¿qué nos dice esto? Nos dice precisamente que el capitalismo pues se entiende como el fruto directo de la industrialización, en que precisamente los empresarios amasan grandes fortunas explotando a los trabajadores. Unos cuantos se enriquecen a costa de muchos, ¿sí? Donde el sistema económico y social precisamente está basado en la propiedad privada, que es lo que hemos estado hablando, de los medios de producción y en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Y hablamos del socialismo o lo que es el comunismo, que nos dice la lección. El comunismo pues dice que iguala a todos los hombres en una miseria de la cual solo escapan los que pertenecen al sistema político. Dice que el comunismo quiere ser reivindicador de los derechos del trabajador, como en un mundo pues en el que dicen ellos que no habrá ni pobres ni ricos, en donde la sociedad no va a tener clases, todos van a ser iguales. Aquí no existe la propiedad privada, a diferencia del capitalismo, ¿sí? Y creen que los medios de producción
deben de ser propiedad del Estado, ¿sí? Pero finalmente también todos no se escapan de eso y caen en la miseria, como dice allí, ¿no? Entonces, la Iglesia dice que estos sistemas deben, ¿sí?, de distribuir de forma equitativa los bienes. Y también pide que no importa si es capitalismo o comunismo, sean equitativos en repartir, pues que todo sea equitativo, ¿no? En base a las necesidades de cada persona. Y así es lo que está mencionando. La Iglesia no está a favor de uno ni de otro, ¿sí? Pero quiere que vea por el bien común. La Iglesia siempre ve por el bien común, y cosa que no pasa en ninguno de los dos. Y bueno, en resumen, dice que el séptimo mandamiento, no robarás, protege el bienestar económico y la justicia social de los hombres y de los pueblos. El modo correcto de entender la propiedad privada es relacionándola con el respeto de la comunidad por ella y la correspondencia social. Diversas son las formas de faltar a este mandamiento, pero todas coinciden en una sola manera de reparación, que es la devolución de vida. Entonces, todo hay que resarcir el daño, hay que reparar lo que se dañó. Eso es lo que nos está diciendo esto, la devolución de vida. Dice que la Iglesia es el cristianismo mismo, y Cristo en el mundo, a través de los siglos, es la voz que clama por justicia socioeconómica. El capitalismo y comunismo son los poderes desordenados del mundo de hoy, dentro de cuya tempestad boga la Iglesia. Y el cristiano sigue siendo de Cristo, está en el mundo sin ser de Cristo. ¿Sí? Nos dice la lección. Bueno, de acuerdo a esto, ¿sí?, ya vimos cuál es el resumen. Pero básicamente hay tres formas de cumplir con este mandamiento, ¿sí?, con este séptimo mandamiento. Primero, con la austeridad. ¿Y qué es la austeridad? Entonces, nos dice que es tener lo necesario y lo suficiente para cumplir eficazmente la misión que Dios nos encomendó. Entonces, eso es austeridad. 2, la justicia, y lo hemos hablado, que es saber dar a cada quien lo que merece y nos va a ayudar a administrar precisamente correctamente los bienes materiales. Y 3, la generosidad, que es la virtud que nos va a ayudar a desprendernos de los bienes que poseemos en favor de otros, ¿sí? Entonces, si no tenemos estos 3 puntos, austeridad, justicia y generosidad, entonces no vamos a cumplir con este mandamiento. Entonces, pongámonos a pensar, hay que hacer el bien y evitar el mal. Básicamente eso es lo que debemos de hacer. Entonces, cuando nosotros nos vemos reflejados en el espejo, y ya lo hemos visto, ¿a quién nos queremos parecer? ¿Sí? Entonces, Jesús es nuestra brújula, es la brújula de nuestra vida. Él nos va a orientar para llegar al Padre, si es que llegamos al cielo, ¿verdad? Entonces, veámonos reflejados. Cuando veamos a nuestro prójimo, ¿sí?, veámonos nosotros mismos en el prójimo, veamos a Cristo mismo en el prójimo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos a Cristo reflejado en todo, ¿cómo vamos a tratar a la persona? Pues bien, ¿no? Entonces, hagamos ese cambio, cambiemos y veámonos reflejados. En la siguiente diapositiva les voy a pasar una alabanza, ¿sí? Y realmente quiero que se autoanalicen. Durante este largo tiempo que hemos estado en la escuela de pastoral, ¿de quién nos hemos estado enamorando? Si Dios es amor, ¿de quién nos vamos a enamorar? Entonces, de esto habla
La siguiente alabanza se llama Un nuevo amor. Quiero que la escuchen con su corazón abierto, ¿sí? Con ese corazón que espero que esté cambiando, ¿sí? Si a lo mejor entramos con uno de piedra, que ahora se esté transformando en uno de carne. Entonces, evaluémonos qué tanto hemos cambiado a lo largo de este tiempo que estamos en la escuela de pastoral. ¿En verdad estoy en esa etapa de conversión? Escuchen lo siguiente con atención. En casa cierren sus ojos y abran su corazón a Dios. Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poderle hallar. Entró a mi barca perdida, mi vida entera cambió. Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Siento mi corazón latir de amor por todo el mundo. Quisiera ver toda la raza humana salva. Él me ha llamado a predicar y a los cautivos liberar y a proclamar vida abundante que solo en Él puedes hallar. Y ahora yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Entró a mi barca perdida, mi vida entera cambió. Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Plasmada en cada hoja de mi Biblia y el gran misterio de la Eucaristía eterna. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Y es que yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Entró a mi barca perdida, mi vida entera cambió. Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Porque de tal manera amó
esposo sin igual. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Entró a mi barca perdida, mi vida entera cambió. Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Oh, oh, oh. Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Oh, oh, oh. Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Verdad? Hay que enamorarse de Cristo. Yo cuando estuve en primer año, nuestra directora decía eso. Hay que enamorarse de Cristo día con día, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de hacer. No salirnos de eso. El nuevo amor de nosotros es Cristo. Y vamos a ver las reflexiones personales. Esto, cada quien en su corazón lo va a contestar y lo va a analizar. ¿Has sabido despreciar los bienes ajenos que te alejan de Dios? ¿Procuras cultivar la virtud del ahorro que en mucho te independiza? ¿Toma las compras a crédito con la debida medida sin excederte? ¿Procuras no dejarte alucinar por falsas promesas de redención? Pues analícenlo en su corazón. Y bueno, la resolución la vamos a leer todos. Concédeme, Señor, que tu sabiduría guíe mis pasos, para que encuentre el gozo en el modesto bienestar económico, y que mi única esperanza de redención esté puesta en el amor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues esto es todo, chicos. Espero que les haya gustado la lección y les mando un abrazo a todos. Gracias.